Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos bienvenidos. Buenos días. Bienvenidos. Vamos a explicar brevemente la resolución de la prueba del día de ayer. Quisiera escuchar algunos comentarios acerca de los temas que abordamos. ¿Cuáles fueron los temas que abordamos en la prueba? Lo de los verbos, adjetivos, preposiciones, determinantes, adverbios. Muchas gracias, Ulises. Para abreviar sería los tipos de palabras y también algunas definiciones como de ortografía, de gramática. Muy bien, Algo gracias. así me recuerda una pregunta también. Sí, sí. Muchas gracias, Gustavo. Habían bastantes preguntas sobre ortografía, ¿verdad? Los temas que se seleccionaron fueron bastante generales, no tan específicos de octavo grado. Entonces, tenían ahí que era una sílaba, que era que estudiaba la gramática. También teníamos preguntas sobre los tipos de sílaba, la sílaba tónica y así, ¿verdad? Entonces, los resultados son bastante buenos. Espero que a la hora de redactar esto se vea reflejado, ¿verdad? No solo sepamos la teoría de dónde se tilda una palabra aguda, sino también que sepamos en el momento de aplicarlo, ¿verdad? Bien, entonces creo que sobre la prueba diagnóstica eso es lo que hay que destacar, que ustedes han salido bastante bien. La mayoría son pocos los casos en los que entendería yo que quizás están un poco oxidados, digamos así, sobre estos contenidos, pero lo importante no es saber la teoría, sino aplicarla. Bien, entonces ahora vamos a pasar a hablar de las evaluaciones que vamos a tener en el periodo. Vamos a hablar también de cómo vamos a trabajar, pero antes de eso vamos a comentar un poco sobre un valor o una cualidad que muchos practican. En este momento les muestro, permítanme. Bien, tienen esta frase. Si uno de ustedes la lee, por favor. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Aristóteles. Gracias. ¿Qué opina usted, Ulises, sobre? Que la amistad es algo mutuo y no puede haber amistad si solo uno cree en eso. Gracias. Un representante de noveno A que opine sobre este pensamiento. Noveno A. Parece, hay presencia de noveno D, ya escuché a Gustavo. De noveno C está Ulises. ¿Quién es la voz del noveno A? Se acerca ese día, esa fecha en la que se le suele llamar el Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? Sabemos que no es solo un día en el que practicamos o vivimos o experimentamos la amistad. ¿Será tan cierto, tan profundo el significado de la amistad como lo describe Aristóteles? ¿O se reduce a algo más sencillo, algo más cotidiano?
Yo, yo siento que es más profundo, señor. Ujú. ¿Por qué? Porque, o sea, la amistad es para toda la vida y una verdadera amistad o a quien tú consideres un verdadero amigo es el que siempre está con vos en las buenas o en las malas y no solo en las buenas o cuando le conviene. Entonces, siento que sí tiene mucho que ver esta reflexión y que nos ayude a saber quiénes de verdad están con nosotros en todo momento y quiénes no. Muchas gracias. ¿Una persona más que opine sobre esto? Creo que como ya lo dijeron mis compañeros, existen amistades falsas que solo están en las buenas, pero las amistades de verdad están en las buenas y en las malas, y hay que saber diferenciarlas. Muchas gracias. Bien, toda esta semana vamos a estar comentando sobre esta experiencia, le llamo yo, porque tener un amigo y ser un amigo, como dice Aristóteles, es algo relacionado con dos vías. No puede ser de una sola, porque entonces no es verdadera. Si solo uno de los dos está dispuesto a entregar todo, ¿verdad? No literalmente, muchas veces no tiene que ver con lo material, sino que con saber escuchar, con estar dispuesto a prestar su ayuda cuando se la pidan. Entonces, si solo uno es el que está en la disposición de hacerlo, esa amistad no es real, ¿verdad? Solo es cuestión de interés o de, no sé, conveniencia podría ser. Les agradezco sus participaciones. Vamos a pasar ahora a hablar de las evaluaciones. Quiero ver, antes de compartir, voy a preguntar porque, veamos, tengo número 11, noveno A, solo de Guzmán. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Es que solo dice de Guzmán. Daniela. Daniela, hola Daniela. ¿Cuáles son las obras que vamos a leer en este periodo, Daniela? L. López, número 15, noveno A. De cómo me fui a todas partes. Ah, muy bien, gracias Daniela. ¿Cuál otra? Refugiado, creo que se llama. Muy bien. También escondido. Dos más. Pero Luz esa negra y es Júpiter, del señor. otro siguiente. Ah, Sí. Ajá, muy bien. Luz negra y Júpiter. Sí, exacto. Gracias. L. López, ¿cuál es su nombre? Guillermo López. José Luis Guillermo. Ah, López. muy bien, muy bien. Sí, es que solo aparece L. Entonces, les voy a mostrar en este momento cómo vamos a trabajar las obras que sus compañeros han mencionado. Tenemos aquí las evaluaciones. Vamos a empezar con un control de lectura de la obra Júpiter de Francisco Gavidia y ese tendrá una ponderación del 20%. No sé si ya están avanzando con la lectura, los que ya lo hicieron, seguro algunos ya habrán terminado porque esa obra es bastante breve. Tanto Júpiter como Luz Negra, por ser obras de teatro, tienen esa característica de la brevedad. Como fueron pensadas para ser puestas en escena, no son muy extensas como una novela. Entonces, en ambos casos vamos a hacer control de lectura. El de Júpiter 20% y el de Luz Negra 15%. Y vamos a terminar las evaluaciones con, aquí dice entregables sobre proyecto. El proyecto se va a llamar Literatura y Realidad. Nuestro proyecto va a ser
a lo largo de los 4 periodos. Vamos a ir reflejando a través de otras muestras literarias cómo la realidad se manifiesta en la literatura. Allá mencionaron los títulos sus compañeras de noveno A de Cómo me fui a todas partes. Creo que esta obra ustedes la leyeron cuando estaban en el edificio 1. ¿Alguien que recuerde de qué más o menos trata esta obra? ¿De cómo me fui a todas partes? La historia de la propagación y también de cómo surgió nuestra lengua, el español. Exactamente. Porque platica de qué idioma surgió, de cómo, y de un mestizaje cultural, de la conquista del Imperio Romano hacia España, y así bien interesante. Exacto, muy bien, Gustavo. Entonces, a partir de lo que nos explica Gustavo, pueden ver que la realidad está presente en la literatura, en este caso en particular de Cómo me fui a todas partes. Tanto Júpiter como Luz Negra hacen referencia como parte del contexto a hechos históricos que ocurrieron en nuestro país. Para los que ya leyeron Júpiter, saben que allí el contexto es el grito de independencia, ¿verdad? La participación de los que conocemos como próceres que organizaron un levantamiento. Entonces también en Júpiter vemos la presencia de la realidad. Y en Refugiado, para los que ya la tienen en sus manos, ¿verdad? Y la han estado revisando, Refugiado nos cuenta 3 historias distintas que tienen que ver con eso precisamente, ¿verdad? Las personas que deben salir de sus países por distintas situaciones de la realidad y que luego tienen que buscar refugio en otro país. Entonces la literatura y la realidad van de la mano. ¿En qué va a consistir entonces este proyecto? En que vamos a ir analizando y manifestando a lo largo de los 4 periodos cómo los hechos de la realidad se van haciendo presentes en la literatura. Porque Júpiter es una obra romántica, Luz Negra es una obra existencialista, es decir, pertenecen a 2 movimientos literarios distintos. Y estas 2 últimas que se consideran literatura contemporánea, es decir, que no son parte de esos movimientos que se estudian en la literatura universal, pero también en ellas está presente la realidad, o sea, el contexto cambiante que van experimentando las personas en distintos lugares del mundo. Ustedes van a leer, tienen que leer ambas obras, de Cómo me fui a todas partes y Refugiado. Y tendrán que presentar, luego lo vamos a ver en el detalle, cómo ustedes cuáles son las opciones que van a tener para presentar qué elementos de la realidad se ven reflejados en cada una de esas obras. Lo van a presentar, lo van a exponer, se va a ir recopilando, por ejemplo, en el primer periodo estas 2 obras, en el segundo periodo otras obras y así en el tercero y en el cuarto para que al final tengan ustedes un portafolio con las manifestaciones de la realidad en la literatura creadas por ustedes mismos. No sé si me di a entender. ¿Preguntas sobre las evaluaciones? Sí, señor, una pregunta. Respecto a lo del proyecto, eso sería individual, ¿verdad? Pues en el primer periodo sí. El primer periodo sí, sería individual. En el segundo es por la extensión de las obras que va a ir variando. Hay periodos del año en el que las obras que leamos son más extensas, entonces sí vamos a trabajar lo más en tríos, lo más. Pero sí, en este primer periodo sería individual. ¿Otra pregunta? Hola, ¿se fueron? ¿Preguntas? ¿Está claro cómo vamos a evaluar? ¿Está claro entonces? Bueno, Sí, señor, está claro.
Bien, espero que ya tengan muy adelantada la lectura, ¿verdad? Porque una vez empecemos las evaluaciones, algo así como que no nos vamos a detener. Este periodo solo tiene prácticamente 5 semanas disponibles para evaluaciones. Así es que el otro lunes ya vamos a estar evaluando. Si no es lunes, pues, pero la otra semana estaremos evaluando la primera. Y la siguiente semana, luz negra. Así es que para aquellos que se esperan, ¿verdad? Como no he empezado las clases, no estoy leyendo todavía. Tienen que hacerlo desde ya. El próximo lunes o la próxima semana, si hubiera un cambio, estaremos evaluando Júpiter y la siguiente vamos con luz negra. Y luego después vamos con las otras dos. Así que es importante que ustedes lean, ¿verdad? Bien, sí, Refugiado es una obra bastante extensa, Valeria Mingíbar. Está bien que vayan leyendo, solo que espero que ya hayan leído también Júpiter y Luz Negra, ¿verdad? Bien, con las evaluaciones, como dicen que no hay preguntas, pasamos a la otra, que sería cómo vamos a ir trabajando en clases. Yo les he escrito aquí actividades complementarias, no es que sean tareas, no dice evaluaciones, ¿verdad? Sino actividades que vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases. Ya saben que, bueno, lo primero sería algo nuevo y como digo, no son evaluaciones sumativas, pero sí nos van a servir para analizar las obras. Fichas de lectura. ¿Alguien sabe algo de fichas de lectura? ¿Qué es una ficha de lectura? ¿Qué lleva? Una pregunta. ¿Es una ficha que uno usa al exponer o no es eso? Que Es uno va a similar. exponer. Ah, bueno. Ujú. ¿Y qué lleva esa ficha que usted dice, Gustavo, que la usa para exponer? Yo lo que entiendo de una ficha de exposición es no todo el texto que tú vas a exponer, pero lleva más o menos un resumen ordenado o palabras clave, esquemas, depende de la técnica que uno quiera usar, pero no sé si estaré bien o estaré mal. Sí, sí, Más o menos. en una ficha de exposición usted incluye las ideas principales. Más o menos así es una ficha de lectura. En la ficha de lectura usted incluye aspectos generales importantes para comprender la obra. La biografía del autor, si la obra pertenece a un movimiento, qué características tiene ese movimiento. En el caso de las dos obras que vamos a hacer de las que vamos a hacer control de lectura, que son Júpiter y Luz Negra, ustedes tienen que, ya yo les dije, y si ustedes revisan su libro de texto, ahí también lo dice, que Júpiter pertenece al romanticismo y Luz Negra pertenece al existencialismo. Entonces ustedes tienen que, para comprenderlas, para entender por qué, por ejemplo, en Luz Negra, Götter y Motter, que son dos cabezas, ¿verdad? Ya separadas del cuerpo, están hablando. Entonces ustedes tienen que, para entenderlas mejor, buscar las características que en el libro están, pero también si tienen información adicional o en la obra hay información adicional, es importante leerla. Entonces, en la ficha que va a ir, yo les voy a presentar la estructura de qué lleva una ficha de lectura y son datos generales para que facilitan la comprensión de la obra. Eso sería, se trabajarían en el cuaderno, ¿verdad? Yo entiendo que ustedes tienen un cuaderno de la asignatura y allí irían desarrollando estas actividades. Por ejemplo, para la próxima semana tenemos Júpiter. Para el viernes ya tendríamos que haber completado la ficha de lectura. Como la vamos a trabajar en clase, usted puede ir ahí aportando de lo que también para que sus compañeros tengan una idea, aquellos que tal vez alguna parte de la obra se le dificultó comprenderla, sus aportes le ayudarán. Luego, con la lectura y análisis de fragmentos, aparte de las obras completas que vamos a analizar, que son estas 4 que les presenté, también haremos lectura de algunos fragmentos
de otras obras del romanticismo, de otras obras existencialistas para que podamos comparar. Las actividades de la plataforma, ¿verdad? Que estamos usando la plataforma que nos proporciona el colegio y la que proporciona Santillana, ahí se les presentan, por ejemplo, esta semana tenemos el origen del teatro, el teatro romántico, la comunicación literaria. Entonces, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, se escucha. Ah, sí. muy bien. Señor. Muy bien, es que me aparecen unos mensajes aquí de que hubo una desconexión, pero no sé. Bien, entonces les decía que las actividades de las plataformas ustedes tienen, yo les coloco ahí, si alguna, para los que ya han ingresado, ¿verdad? Y han trabajado las actividades adicionales, en el ambiente de Santillana le llama actividades no evaluadas. Yo lo que hago es colocarles ahí archivos siempre de la misma plataforma para que ustedes lean, para que desarrollen actividades que aparecen ahí, ¿verdad? No son sumativas, pero les sirven para incrementar el conocimiento y comprender mejor los contenidos. Entonces, ahí, no sé si alguien recuerda, pero en Santillana hay una parte que dice actividades no evaluadas. Cuando usted ingresa a la asignatura, le aparece la fecha de cuándo inició, cuándo termina y cuáles son los recursos que están ahí disponibles. Lo otro será la resolución de ejercicios del libro de texto. Vamos a ir trabajando el libro, por eso es que en cada clase usted tiene que tener su cuaderno y su libro de texto, ¿verdad? Porque yo les voy a indicar qué parte vamos a ir trabajando y ustedes van a desarrollarlas en el cuaderno o en el libro de texto. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, señor, ninguna pregunta. No, ninguna pregunta. ¿Todo claro? Sí, señor. Muy bien. Entonces, me gustaría saber si alguien hasta este momento ya está o ya finalizó la lectura de Júpiter. Yo, señor. Berta. Sí. Ajá, es que como solo me sale en la inicial en algunos, por eso dudo. Bien, la obra, y ya que Berta me dice que ya la leyó, para que pueda aportar, ¿verdad? En algunos aspectos que yo quiero destacar sobre Júpiter. Quiero aclarar desde este momento que cuando yo digo que Júpiter es una obra romántica, no me refiero a que aborde temática de amor. Berta, que ya la leyó, sabe que sí hay una historia de amor por ahí, pero no es una historia de amor como tradicional, como dos enamorados, ¿verdad? Que luchan por concretar su amor. No es algo así, sino que es romántica en la obra en el sentido de que pertenece al romanticismo como movimiento literario. ¿Qué quiere decir eso? Para los románticos como movimiento literario, sigo insistiendo, ajá, muy bien, es de la época del romanticismo, sí. Uno de los valores más importantes es la libertad. Y ahí para quienes están con la lectura bastante avanzado, ya la terminaron, saben que ese sí es un tema, como uno de los temas centrales de la obra. La libertad, la lucha de la libertad. No, Diana, creo que no es así, no son tan cercanas. Aunque
bueno, y es que no son cercanas por lo que escribe Diana en el chat, ¿verdad? Por lo que están viendo ahí. No es no hay cercanía en el espacio, digamos, porque María no nos plantea tanto la temática de la... Sí, ajá, esta obra es, Júpiter nos habla de la lucha por la independencia, la libertad, salir de la esclavitud, muy bien, sí, exacto. Entonces, el romanticismo no piensen, porque cuando les pregunto por una obra romántica, muchos responden que Romeo y Julieta es una obra romántica. Romeo y Julieta no entra en esa clasificación porque William Shakespeare murió mucho antes de que se conociese el movimiento del romanticismo. Entonces, no pensemos, borrémonos de la mente la idea de que el romanticismo tiene que ver con una historia de dos enamorados. En Júpiter sí hay un poco de eso, pero no es el eje central. No es ese el punto de partida. Si ustedes tienen la obra, verán la portada, tiene que ver con el grito de independencia, no con Blanca y Júpiter, ¿verdad? No con Beltranena y Júpiter y Blanca como un triángulo amoroso. No es tan así el romanticismo, sino es la búsqueda de la libertad. Entonces, en la primera parte de este contenido, tenemos las características, pero del teatro en general. Veamos. Tengo al Ballero número 2, noveno A. Buenos días. Buenos días. ¿Qué diferencia tiene el género de Júpiter, o sea, el género literario de Júpiter, con, por ejemplo, La Última Guinda, que fue una obra que leímos el año pasado? ¿Qué diferencias hay entre La Última Guinda y Júpiter en cuanto a la forma en la que están escritas? Que La Última Guinda se basa en los problemas que enfrentaron en la guerra civil. Sí, y muy la bien. última y Júpiter aún no le he empezado a leer. Bien, la animo a que empiece, si no, no vamos a lograr nuestros objetivos. Bien, gracias, Daniela. Sí, en cuanto a temática, esa es una diferencia, pero hablando de géneros literarios, a ver. ¿Puedo decir algo, señor? Sí, dígame. Que Júpiter es como un guión de una obra de teatro, mientras que La Última Guinda es más de carácter narrativo, pero de lectura así, normal. Sí, exactamente, Diana. Muchas gracias. Júpiter es teatro y La Última Guinda es novela, es narrativo. En Júpiter no hay un narrador. Júpiter está escrita como un diálogo, ¿verdad? Entre personajes, así se desarrollan las acciones. En cambio, en La Última Guinda teníamos un narrador. ¿Se recuerdan si era narrador protagonista o era narrador omnisciente? Era protagonista. ¿Cómo se llamaba el narrador? ¿Quién era el narrador? Era la chica, pero nunca nos dijeron su nombre. Solo nos dijeron su apodo. Zenaida. Zenaida, ajá. Sí, muy bien. Zenaida era quien nos contaba la historia, ¿verdad? Aquí no es Júpiter quien nos cuenta la historia,
sino todos los personajes, cada uno aporta desde sus diálogos y así se van desarrollando las acciones. Entonces, la lectura quizás sea un poco más fluida en el género narrativo, pero también podemos hacer lecturas dramatizadas, que así como las que ustedes desarrollan en la clase de teatro, ¿verdad? Esa es otra manera de contar historias. Y a diferencia de la poesía, que fue el género que estudiamos en el año pasado, ¿verdad? Cuando leíamos, por ejemplo, a Neruda, a Roque Dalton, o leíamos a Alfredo Espino, es otro género distinto. Sí, muy bien, Berta, que menciona ahí, ¿verdad? Que está escrita como un guión. Es precisamente eso, una obra de teatro, y se ha escrito para ser representada. Muy bien. Otro aspecto importante que tenemos que incluir es lo que les mencionaba de la ficha. Solo permítanme un momento en lo que les presento cómo vamos a trabajar la estructura. Bien, pueden ver, ¿verdad? Dice estructura de ficha de lectura. ¿Lo pueden ver? Sí, se puede ver. Sí, Bien, sí, entonces estos aspectos son los que ustedes tienen que tomar en cuenta. Habrá obras en las que los identifiquemos todos, habrá obras en las que solo identifiquemos algunos. También las evaluaciones que hagamos irán en torno a esto precisamente, ¿verdad? Y por eso hablaba de que lo vamos a ir desarrollando en clase. El contexto en el que se enmarca la obra, dice social, político, económico y religioso, todo lo que nos ayude a entender mejor la obra. Una breve biografía del autor, aspectos de relevancia, ¿verdad? La extensión puede variar, aquí dice al menos media página, pero puede variar. El género y el subgénero. Si esta fuese la ficha de lectura de la última guinda, el género diría narrativo y en el subgénero diría novela. En el caso de Júpiter, en el género va a decir dramático o teatral y como subgénero va a decir un drama, porque drama es un subgénero del teatro. Movimiento literario. Movimiento literario de Júpiter, ¿cuál he venido diciendo desde que empezó la clase? Y lo mencionaron sus compañeros en el chat. Ajá, muy bien. Ajá, movimiento. El movimiento es el romanticismo. En la página 16 del libro de texto, ahí están las características, porque vea, dice, el movimiento al que pertenece y 3 características que se vean aplicadas en la obra. Personajes principales y secundarios con una breve descripción. Tema central, temas secundarios. La estructura externa, ¿verdad? En el caso de Júpiter, que son actos. ¿Cuántos actos tiene Júpiter? No han llegado a esa parte aún. 4. Bien, ajá, en algunas obras aparecen 5 actos, en otras los han agrupado distintos las escenas, pero aquí se menciona, ¿verdad? Cuántos actos, si fuesen como en la última guinda que eran capítulos, pues habría que mencionar cuántos capítulos tiene. Y la estructura interna es el argumento, ¿verdad? Es decir, el inicio, el nudo, el desenlace. Eso lleva un poco más, ¿verdad? Por eso dice al menos una página. Luego, ¿alguien iba a preguntar algo? Se escucha un micrófono abierto. No sé si tienen dudas hasta aquí. Bien, palabras de categorías gramaticales solicitadas.
Dependiendo de la obra, en algunas predominan los sustantivos o los adjetivos o los verbos. Y en el punto 10, un glosario. Esto es muy importante. Un glosario en el que ustedes van a elegir aquellas palabras que les resultan nuevas o desconocidas y van a presentar el significado para concluir con una opinión personal. Por lo menos 5 renglones con argumentos sólidos de por qué opinan de esa manera sobre la obra. Bien, esta sería la estructura de la ficha. Si se fijan, cuando hacíamos evaluaciones, controles de lectura, surgían estas preguntas, ¿verdad? O sea, yo les pedí a ustedes, díganme, explique el tema central, describa los personajes principales y secundarios. Entonces es como usted anticipadamente desarrolla la evaluación. ¿Preguntas? ¿Preguntas, comentarios No, señor, sobre el todo trabajo claro. de la clase? Todo Bien. claro, señor. Normalmente nosotros siempre teníamos 20% de ortografía, recuerdan, ¿verdad? Vamos a tratar de mantener ese porcentaje hasta donde sea posible, porque cuando la evaluación es como por ejemplo la de ayer, pues no se puede. No se puede cuando las preguntas son cerradas, pero cuando hay preguntas abiertas siempre vamos a tomar en cuenta la ortografía. Si recuerdan, el año pasado hubo por ahí una participación en un foro o ustedes enviaban evidencia de su trabajo al correo. En ese tipo de evaluaciones sí vamos a tener el 20% de la ortografía. Eso se va a mantener. Entonces, en estos 2 minutos me queda invitarlos muy encarecidamente a que vayan a leer. Lean Júpiter, lean Luz Negra, lean las otras obras y más que todo me interesa por el momento, ¿verdad? Que terminemos de leer Júpiter y Luz Negra porque como vamos a abordar esos contenidos en clase, para que cuando vayamos explicando las características usted no se sienta perdido, sino que sepa de qué estamos hablando cuando decimos que el protagonista lucha por sus ideales, que no le importa ir en contra de las normas de la sociedad con tal de conseguir sus objetivos, porque eso precisamente es lo que podemos ver en la obra Júpiter. Bien, si no tienen preguntas, dudas, comentarios, entonces... Señor, con lo de las obras que a veces vienen en Santillana, que está lo de lo que leo, ¿cuándo vamos a ingresar a eso? Aún no nos han informado que esté habilitada, ¿verdad? Recuerden que no todos han adquirido las obras aún, entonces me imagino que cuando el porcentaje sea mayor van a decir ya se puede, ¿verdad? Y en ese caso, cada uno de nosotros, sus tutores, les haría llegar el mensaje, ¿verdad? Ya pueden ingresar y acceder a todo el contenido que tiene ahí la plataforma en lo que leo. Gracias. Bueno, entonces muchas gracias a ustedes y nos vemos el jueves porque los miércoles creo que no tenemos clase, sino que nos vemos el jueves en la segunda hora. Gracias por su atención, por sus aportes. Nos vemos el jueves. Gracias a usted. Gracias, señor. Cuídese. Bueno, gracias. Gracias, señor. Feliz día. Adiós. Gracias. Igual. Gracias. Feliz día.